Padre Celestial, te damos muchas gracias que nos has permitido arribar con bien a este lugar en donde tu iglesia se reúne para adorarte, Padre. Te queremos pedir que en esta mañana, Señor, quites los pensamientos de nuestra mente, los sentimientos de nuestro corazón que impidan que tu palabra llegue a nosotros. Y Padre eterno, que esta misma palabra que nos ha transformado y que nos ha unido con tu Hijo Jesucristo, edifique ahora tu iglesia, Señor. Te rogamos, Padre, que quites palabras que no están en tu escritura, Señor, ideas que pudieran ser insertadas equivocadamente ahí, y que nos ayudes a entenderla tal como fue enseñada en ella, Señor, como tú quisiste que nosotros la aprendiéramos. Ayúdanos, por favor, a tener un corazón sincero para escudriñarnos. Ayuda, Señor, a que mortifiquemos nuestro yo, esta naturaleza, Señor, que está en nosotros, la naturaleza del primer Adán, y ayuda siempre a estar victoriosa, Señor, la naturaleza que tenemos unidos con Cristo Jesús. Te agradecemos siempre, Padre, tus bondades y nos dejamos en tus manos, en su nombre y en sus méritos, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, el libro de Filipenses, vamos a comenzar a ver algunos puntos acerca de la felicidad del creyente, ¿no? de la verdadera felicidad. Ya vimos hace un tiempo una pequeña serie de 3 sermones, si mal no recuerdo, acerca de los bienaventurados. ¿Recuerda usted quiénes eran estos bienaventurados? Y pusimos en el contexto del Sermón del Monte estas cosas, pero ahora, hermanos, vamos a ver algo acerca del contentamiento cristiano, del contentamiento de los creyentes, ¿sí? de las nuevas criaturas. ¿Cómo es que, aunque con nuestra boca profesamos que somos nuevas criaturas, que hay felicidad en nuestras vidas, que hay contentamiento en nuestro caminar, a veces expresamos otra cosa diferente, ¿verdad? Con nuestros hechos, y no que neguemos los hechos de Cristo, pero negamos nuestra profesión, ¿no? A veces con nuestra actitud, con nuestra propia boca, ¿no? Cambiar nuestro lenguaje, renovar nuestro entendimiento para poder estar en comunión con Cristo, y al mismo tiempo, hermanos, que la comunión en la iglesia nos ayude a crecer en lugar de tropezarnos, ¿sí? Y este es el asunto, hermanos, que muchas veces tropezamos por causa de un corazón murmurador, y yo me estoy refiriendo no al corazón murmurador suyo, ¿no? Sino al mío, y así que cada quien lo reciba de esa manera, ¿no? Que cada quien reciba esta palabra y esta exhortación de esa manera. A veces creemos que la murmuración es hablar con una persona acerca de un tercero, ¿sí? Hablando mal precisamente de tal persona, ¿no? Pero vamos a ver y nos vamos a enfocar en esta mañana en la esencia de la murmuración, ¿verdad? O sea, ¿a quién ofende la murmuración? Sí destruye a alguien probablemente, ¿no? Pero realmente la murmuración, toda murmuración en nuestras vidas y como creyentes, hermanos, es en contra de nuestro Dios y Salvador. Filipenses 4:11. Aquí en el contexto de Filipenses, una de las razones por las que fue escrita Filipenses es que había conflictos ahí en la iglesia, ¿sí? Y estos conflictos, yo creo que estas dos señoras que estaban ahí, estas 2 hermanas que estaban ahí en Filipos, se sorprendieron, ¿no? Porque las cartas del apóstol Pablo eran leídas en la iglesia donde habían sido enviadas y luego se tenían que enviar a otros lados. No era la instrucción que estaba ahí, la iglesia de tal, que se lea en todos lados, ¿no? A donde llegue esta carta. Nosotros vemos en el 4:2,
hermanos, ahí ruego a Evodia y a Santique que sean de un mismo sentir. ¿Sí? Evodia y Santique eran las dos personas, ¿no? Pero habían trabajado con el apóstol Pablo, y aquí les exhorta que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Sí? A lo mejor tuvieron vergüenza al momento de que se estaba leyendo ahí, ¿no? Porque es una carta muy hermosa, ¿no? Que nos exhorta al amor, así como Cristo nos amó, así como Cristo dejó todo, entonces nosotros también debemos de dejar todo. ¿Sí? Exhortando de una manera general, y luego salen estos dos nombres ahí al final, ¿verdad? O sea, ay, caray, o sea, por mí las está escribiendo, ¿no? Así deberíamos de sentirnos todos cuando leemos las cartas. Son exhortaciones a la iglesia y exhortaciones personales, y debemos de leerla con un corazón, hermanos, sincero, y decir, Dios escribió esto por mí. Esta carta fue escrita porque yo soy así como dice la carta. ¿Sí? Platicaba ahorita con el hermano, tenemos dos naturalezas, una de ellas es esto. Todo esto de lo que Pablo habla que tenemos que dejar, todo lo que Pablo habla que tenemos que mortificar está dentro de que les está hablando. Y de cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, 4:11, por favor, dice... No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, dice, cualquiera que sea mi situación. No hablando de todo este contexto de estar contentos, de estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Cualquiera que sea mi situación. Y luego dice en el 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y este texto tan famoso, hermanos, que ha sido, creo que ha sido utilizado tan mal en muchas iglesias, ¿no? Y en muchos contextos diferentes a este que les estoy hablando, que fue escrito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? A veces lo piensa alguien así de esa manera y dice, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por eso voy a ganar esta carrera, ¿no? En una competencia. No se trata de este asunto, ¿no? O sea, se trata de lo que está hablando el apóstol Pablo, de vivir en escasez, en necesidad y en abundancia y holgura, en felicidad, estar contento con lo que Dios nos ha dado en la circunstancia en la que estemos. Salmo 62, por favor. Vamos a leer dos textos del Salmo 62, es el versículo 1 y el versículo 5, y dice así el versículo 1, en Dios solamente está acallada mi alma, ¿sí? De Él viene mi salvación. Y luego el 5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, ¿no? En otras versiones dice, en Él está mi esperanza, ¿no? Pero creo que esta traducción es muy acertada, de Él es mi esperanza. Mi esperanza no pertenece a nadie más y a nada más que a Cristo, es lo que quiere decir el salmista aquí. ¿Sí? Nosotros ponemos esperanza en muchas cosas, como lo vamos a ver. Ningún corazón descontento se queda sin argumentos, jamás. Siempre el corazón descontento tiene argumentos para defenderse. Siempre. El murmurador, fíjese bien cómo lo estoy llamando ahora, ¿no? El murmurador, muy rara vez, solamente cuando Dios toca su corazón y su mente empieza a ser transformada, comienza a decir y dice, estoy pecando contra Dios. ¿Sí? Pero mientras está en este pecado, el murmurador rara vez dice, estoy pecando contra Dios, ¿no? Casi siempre dice, no, o sea, mi caso es distinto. Mi caso es otra cosa, ¿no? Yo estoy así porque... Y viene la circunstancia, ¿no? Que agrada poner ahí o que más conviene poner en ese lugar. Entonces, la defiende, hermanos, como un abogado defiende una causa perdida. En este mundo las causas perdidas se ganan, ¿sí? En este mundo los narcotraficantes salen de las rejas, ¿sí? Salen detrás de las rejas con un buen abogado, ¿no? Que sepa
tomar la ley y torcer la conveniencia de tal manera que la persona sale bien librada de la cárcel, ¿no? El golpeador sale librado de la cárcel, ¿sí? El mentiroso, el joven mentiroso, la joven mentirosa sale bien librado del castigo, siempre con excusas. Así es el corazón murmurador, como un abogado que defiende la causa perdida, ¿no? Siempre encuentra algo que alegar a su favor. Y hay un tratado muy extenso que algunos hermanos tuvieron a bien hacer un resumen, que se llama precisamente así, ¿no? El contentamiento cristiano, una joya rara. Ahí por ahí debe de estar atrás, ¿no? Es Jeremiah Burroughs, un predicador bautista ya de hace mucho tiempo, puritano, ¿no? Más acertadamente en el siglo XVII. Y bueno, él se dedicó a esto, ¿no? A escuchar las defensas de esto que estamos hablando, las defensas de un corazón que murmura, ¿no? O sea, el corazón no es sincero, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí? Y el ser humano hace uso de ese engaño del corazón, ¿sí? Y se engaña a sí mismo y trata de engañar a los demás, ¿no? De esa manera. Entonces, la Escritura, hermanos, describe así al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, murmurando contra Moisés, ¿se acuerdan ustedes en el Éxodo? Murmurando contra Aarón, ¿sí? Y en definitiva, hermanos, ellos estaban murmurando en contra de Dios mismo. Y este es un tema que no vamos a tocar hoy exhaustivamente, pero nosotros podemos aprender de esto, que las personas que murmuran contra los líderes están realmente murmurando contra Dios. Y no estoy diciendo que todo se tenga que obedecer ciegamente en cuanto a la enseñanza de alguien, ¿no? Sino la murmuración, vamos a ver por dónde va este asunto. Era lo que hacía el pueblo de Israel y que nosotros debemos de aprender para no caer en este error, ¿no? Tan garrafal, en este pecado. Es así llamado pecado, ¿no? Ahí en Éxodo 17:7 puede usted buscarlo. Ahí murmuraban contra Moisés, contra Aarón, contra Dios. También eso tenían en sus corazones, ¿no? Y ahora nosotros, herederos de las mismas promesas que ellos tenían, ¿sí? Pero también herederos de la misma naturaleza caída, seguimos construyendo excusas, ¿no? Cada vez más sofisticadas y cada vez son contra la providencia de Dios, que resulta incómoda, ¿sí? La providencia de Dios muchas veces resulta incómoda. Entonces, en esta mañana vamos a examinar 13 razones divididas en 3 familias, así como está aquí en el bosquejo. Sí, la primera familia de excusas es negar que el descontento sea pecado. ¿Sí? O sea, para un creyente, hermanos, estar descontento con algo en la vida, lo que sea, es pecado. A menos que esté descontento con su pecado, entonces ahí es algo bueno, ¿verdad? Eso es para edificación. Pero si está descontento con cualquier cosa que Dios nos ha otorgado, entonces está usted pecando en contra de Dios. ¿Sí? En segundo lugar, la segunda familia es culpar las circunstancias externas, ¿sí? O sea, yo soporto la mano de Dios, soporto la disciplina de Dios, pero no puedo aguantar que una persona venga y quiera engañarme. No puedo soportar el castigo de los hombres, no puedo soportar, no sé si me explico, ¿no? Esconder estas cosas, esconder un corazón amargado, murmurador, detrás de las circunstancias externas. Vamos a ver a profundidad esto, ¿no? Y en tercer lugar, la tercera familia, las excusas sobre la pérdida y la inestabilidad que trae la providencia de Dios muchas veces como una prueba, ¿sí? Otras veces como consecuencia de nuestros pecados. Entonces, que Dios nos ilumine para poder distinguir entre una y otra cosas, ¿no? Bueno, para comenzar entonces, hermanos, debemos decir que la murmuración en la Escritura, como decíamos hace rato de Éxodo 17, no es simplemente quejarse en voz alta acerca de alguien.
¿sí? No es quejarse en voz baja tampoco, ¿no? Es acerca de alguien, o sea, como que nadie nos escuche, sino que es una categoría moral más seria que quejarse, ¿sí? Es algo muy serio, ¿no? O sea, es un pecado que está dentro del corazón y que nosotros justificamos. La murmuración justificada es algo muy grave. Entonces, es un corazón, o sea, sale a la luz un corazón que se rebela contra el gobierno de Dios, ¿sí? Sobre todas las circunstancias, ¿no? Es decir, lo que pasa está fuera o está dentro del control de Dios, todas las cosas. ¿Alguna se le escapa? No, ninguna se le escapa, ¿no? Su providencia es exhaustiva. Todo viene de su control, todo viene de su poder, ¿sí? Entonces están pecando y estamos rebeldes en contra de su voluntad, ¿sí? Que podemos ver en la providencia en este mundo. Así fue el patrón bíblico de Israel en el desierto, ¿no? Hay Números 14, Éxodo 16 y 17, usted lo puede ahí buscar, anótelo y búsquelo, ¿sí? O sea, murmuraron contra Moisés, contra Aarón, por el hambre, por la sed, por los gigantes en Canaán, ¿sí? Por todo, por todas las cosas malas que sucedían, ¿sí? Pero el texto es explícito ahí en la Escritura, ¿sí? 16:8, por favor, de Éxodo, vaya para que lo pueda ver. Éxodo 16, versículo 8. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Escuche por favor, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, dice, sino contra Jehová, ¿no? Aquí en este contexto murmurar contra los instrumentos humanos, que en este caso eran Moisés y Aarón, ¿sí? O sea, denotaba que estaban murmurando en contra de Dios mismo. Dios los había sacado de Egipto con la mano poderosa, ¿sí? Haciendo prodigios, milagros, y ahora estaban murmurando contra ellos, ¿no? Prácticamente estaban murmurando en contra de Dios. Y por eso, hermanos, Pablo ahí en 10:10, ¿no? De Primera de Corintios, por favor, vaya rápido. Si no lo puede encontrar rápido, no se preocupe, escúchelo y anótelo ahí para que lo busque. 10:10 de Primera de Corintios. Dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, ¿no? Hablando de esto, y perecieron por el destructor, ¿no? Condenando la actitud de este pueblo, del pueblo de Israel ahora, ¿no? Advirtiendo: no murmuréis, no murmuréis. Entonces, ¿qué es en esencia la murmuración? Antes de entrar en el tema, ¿no? La murmuración, hermanos, en primer lugar, es una incredulidad práctica, ¿sí? No sé si me explico, pero es que si somos creyentes, ¿no? Nuevas criaturas, hermanos, la murmuración es incredulidad práctica. Levantar la mano contra Dios: ¿por qué estás haciendo esto? Pues entonces, ¿no crees que Dios es todopoderoso y que todo lo que hace lo está haciendo para tu bien? Porque es así. Todo lo que hace lo está haciendo para el bien de sus hijos, para el bien de su pueblo elegido, ¿sí? Otra cosa que la murmuración es ingratitud, ¿sí? Ahí mismo, hermanos, en Filipenses 2:14 nos habla esto, la palabra, ¿no? Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. El 13, ¿no? Para entrar un poquito más ahí en el contexto, dice: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, como Él produce estas cosas, hagan todo sin murmuraciones y contiendas para que sean irreprensibles, ¿sí? Para que sean irreprensibles, así lo dice Pablo: haced todo sin murmuración ni contienda, ¿sí? Es una vida que refleja a Dios, y la murmuración es entonces lo contrario de una vida que refleja a Dios, ¿no? Lo opuesto a la acción de gracias, ¿no? del apóstol Pablo ahí. Entonces,
Hermanos, también la murmuración, como ya dijimos hace un ratito, es una rebelión en contra de la providencia, ¿sí? Y nosotros podemos recordar a Job, ¿no? El pobrecito Job en su aflicción extrema, ¿no? O sea, él se negaba a levantar su mano contra Dios, él se negaba a esto, ¿sí? Siempre decía 1:11, ¿no? de Job, más adelante, 1:21 de Job, él dice esta frase que muchas personas hemos esbozado, pero que realmente en la praxis quedamos cortos, ¿no? Sea el nombre de Jehová bendito por todo lo que me sucede, cualquier cosa. ¿Sí? Bueno, la murmuración es la alternativa pecaminosa a esa frase de Job, ¿verdad? La alternativa pecaminosa, como pues, hay miles de ejemplos, ¿no? que pudiéramos sacar así, ¿no? O sea, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué estoy sufriendo estas cosas? Y de aquí, con estas frases debemos hacer una distinción importante entre un lamento y una murmuración. ¿Sí? ¿Qué es? Bueno, lamento y murmuración son cosas diferentes, ¿no? O sea, la Biblia sí permite, o sea, lo vemos nosotros, sobre todo en los Salmos, ¿sí? Un lamento honesto delante de Dios, ¿no? Buena parte del libro de los Salmos es un lamento, ¿sí? El libro de las lamentaciones de Jeremías era un lamento honesto y justo, ¿no? Delante de Dios. David clama y pregunta en muchos de sus salmos, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, no? O sea, con una aflicción verdadera, pero con un corazón sincero y justo, ¿no? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro? Ay, caray. ¿Sí? No está reclamando, está preguntando, está lamentándose que realmente hay, ¿sí? Una aflicción verdadera. Y la murmuración, pues es lo contrario, ¿no? O sea, la diferencia no está en el sentir del dolor, sino en la dirección, ¿sí? Un lamento, hermano, se dirige a Dios con fe, como muchas veces lo hemos hecho en nuestras vidas, ¿sí? Buscando su rostro, buscando su consejo, su guía, su consuelo, pero la murmuración se dirige contra Dios. No sé si me explico, ¿sí? Hay dos cosas. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Contra Dios o contra sus siervos, como lo veíamos ahí en Éxodo, ¿sí? Acusando a Dios en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, uno termina diciendo, ¿no? Aún con todas estas cosas, Señor, yo confío en ti. Y el otro termina diciendo, Señor, con todas estas cosas tú lo que quieres es destruirme, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, con un resentimiento, ¿no? Termina ahí con una amargura. Bueno, entonces eso es la murmuración, ¿no? Terminando ahí, Judas 16 describe a los falsos maestros como murmuradores de una parte, ¿sí? Murmuradores, querellosos. Quiere buscarlo, hay Judas 16, dice que andan según sus propios deseos y como no se cumplen todos sus deseos son entonces murmuradores. Y luego dice cuya boca habla cosas infladas, ¿sí? Adulando a las personas para sacar provecho. Fíjese bien la profundidad de este asunto, que lo leemos así muy rápido, pero dice primeramente que son murmuradores y querellosos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que habla de otra persona, ¿sí? Enfrente de una a la cual está adulando, ¿sí? Fíjese nada más cómo usted, qué bonito toca la guitarra, no como el otro, ¿no? Más o menos así, ¿no? Más o menos así es el asunto. Entonces, yo soy el otro, hermano, no usted. Y es esa la diferencia, ¿no? Entre la murmuración y trae consecuencias muy fuertes, ¿no? O sea, vincula la murmuración de Israel con su destrucción, ¿sí?
Pues el apóstol Pablo la vincula ahí en Hebreos 3, del 7 al 19, no lo lea, nada más anótelo para que lo lea en su casa, ¿no? O sea, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcan su corazón como en el Meribá, ¿no? ¿Recuerda usted? Probaron a Dios, ¿no? Y antes que hacer estas cosas, dice que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad. Antes, exhortaos los unos a los otros, antes de cometer esta incredulidad y este pecado de murmurar contra Dios, ¿no? Lo puede usted leer desde del 7 al 19 de Hebreos 3. Y ahí el apóstol vincula esta murmuración de Israel con la incredulidad que le cerró las puertas a la tierra prometida. Es algo grave. ¿Sí? Murmuraron contra Dios y no entraron. No entraron. Entonces, con lo que veremos hoy se conecta este asunto directamente y se identifica la murmuración, hermanos, precisamente como esta incredulidad, ¿sí? Práctica, disfrazada de sensibilidad, a veces justificándola, ¿no? De justicia propia, de una cautela razonable, ¿sí? Hay que escuchar con cuidado, ¿no? Una cautela razonable, y por esto insiste, ¿no? Que la cura no es cambiar las circunstancias, es lo que vamos a ver, ¿no? Al final de todo este asunto. La cura para un corazón murmurador, para un corazón incrédulo, no es cambiar las circunstancias, sino que Dios cambie nuestro corazón a su voluntad, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Que Dios obra en el corazón la gracia del contentamiento, ¿sí? Y esta gracia del contentamiento descansa en el carácter de Cristo. En el carácter de Cristo, ¿no? Aunque no entendamos su providencia, sus caminos, las pruebas, todo lo que viene a nuestras vidas. Entonces, ahora sí, hermanos, en primer lugar, el primer grupo de excusas, ¿no? Niega que el descontento sea pecado. Lo primero que llegamos a decir, ¿no? En este asunto es que es una estrategia muy sutil del corazón, ¿no? Murmurador, porque viste la murmuración y viste el descontento de piedad, ¿sí? Lo disfraza de piedad lo que en realidad es una rebeldía en contra de Dios. ¿Cómo es esto? O sea, muchos ocultan esta murmuración bajo el pretexto de ser conscientes de su aflicción. No, yo sé que esto que me está pasando, ¿no? Descubrí que lo que me está pasando es algo que es consecuencia de mi pecado, ¿sí? Pero ya estás justificando tu amargura por la consecuencia del pecado, ¿sí? O sea, hermanos, podemos ver esto con una prueba muy, muy sencilla, ¿no? O sea, ninguna aflicción legítima traída directamente por la providencia de Dios nos quita los ojos de su misericordia, ¿sí? Las aflicciones que Dios trae tienen un propósito, tienen el propósito de doblar nuestra alma. Las aflicciones que Dios trae a nuestra vida tienen el propósito de doblar nuestra dura cerviz, ¿no? Es así. Tenemos que poner, cuando una aflicción nos dobla, hermanos, nuestra mirada va a la misericordia de Dios, ¿sí? Y al contrario, ¿no? O sea, en vez de justificar esto, mientras más conscientes somos de nuestro dolor y que nuestro dolor proviene de esta fuente, ¿sí? O sea, nuestra fe debe de crecer, ¿no? La fe en la gracia que acompaña las pruebas, ¿sí? La fe en la gracia que acompaña las pruebas. Entonces, cuando estamos conscientes de nuestra aflicción y se borra por completo la conciencia de la misericordia, o sea que no podemos ver a Dios en una prueba, ¿no? Y nos sobrepasa y estamos pensando en soluciones mundanas y cosas en contra de Dios,
¿sí? Cuando nos impide cumplir con los deberes de nuestro llamado, porque el llamado no es solamente para los que predican, el llamado es para usted, que escucha la palabra, ¿sí? Cuando la aflicción nos impide cumplir con los deberes de nuestro llamado y nos hace envidiar a quienes no sufren como nosotros, ¿sí? Eso ya no es una simple percepción, ¿no? Ya no es simplemente, no, sí estoy convencido, pero tu corazón está sufriendo, tu corazón se está amargando, te estás levantando en contra de Dios. Por eso es grave el pecado de la amargura, ¿sí? Y es la consecuencia, es un corazón amargado, ¿sí? Entonces, vamos a brincar esto, ¿no? O sea, hermanos, muchos nunca se angustian por su pecado, ¿no? O sea, muchas personas pecan, incluso creyentes, que se alejan de la gracia, que van por un camino que no es, que han dejado lo que Dios nos ha mandado hacer, ¿sí? Y empiezan a pecar, así, a pecar. Andan en el primer Adán, ¿no? Andan en la carne. O sea, muchos de estas personas no se angustian por estos pecados, ¿sí? No se angustian por el pecado. Y si Dios quitara la aflicción, o sea, llega la aflicción y entonces puedes ver tu pecado, ¿no? Es una misericordia de Dios. Estás en pecado y no lo ves hasta que Dios pone alto, ¿sí? a este pecado, a esta forma de actuar, ¿sí? Y si Él quitara la aflicción, muchas personas dejarían de preocuparse por sus pecados así, casi de inmediato, ¿sí? Por eso en esta vida en donde tenemos ese pecado, esa naturaleza humana caída, ¿sí? Batallando en contra de nuestra naturaleza nueva, es que Dios no quita el dedo de nuestras vidas, ¿no? Se nos olvidaría, ¿sí? Recordamos aquella famosa frase que le fue dicha a Pablo, cuando pidió que 3 veces pidió que se le quitara el aguijón, ¿sí? ¿Qué dijo? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le fue dicho? Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Seguramente, bueno, y él lo pone así, es para que no se exaltase sobremanera, dice el apóstol Pablo. Entonces, la prueba, si de verdad fuera el pecado que aflige, ¿sí? La mayor petición debería de ser, Señor, quita el pecado, ¿sí? Pero al contrario, ¿no? O sea, por eso cuando venimos a los cultos de oración muchas veces decimos, tengamos cuidado con lo que pedimos, ¿verdad? Porque muchas veces pedimos, quita las circunstancias, ¿sí? Quita las circunstancias sin tomar en cuenta lo que Dios está haciendo en la vida de un creyente, ¿sí? Pero cuando es el pecado lo que aflige, nuestra petición no debe ser, Señor, quita el dolor de las circunstancias, sino quita el dolor del pecado. Quita el pecado, ayúdame a mortificar este y este pecado, ¿no? Que generalmente tenemos nosotros muy bien identificados en nuestras vidas. ¿Qué pecado tenemos, no? Entonces, es de esa manera, hermanos. Son circunstancias que niegan que el descontento sea un pecado, no se quieren justificar, ¿sí? La otra circunstancia que niega esto es que decir, es que Dios ha escondido su rostro de mí, ¿no? Dios ha escondido su rostro de mí, ¿no? Por eso me siento así, ¿no? Amargado, por eso murmuro en contra de Dios, se ha alejado de mí, ¿no? Y recordamos Éxodo 17, ¿no? En aquel pasaje, ¿no? Donde Israel llamó a aquel lugar Masá, ¿sí? Y Meribá. ¿Recuerda usted? Masá y Meribá significan prueba y descontento, ¿no? O rencilla. Porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros
o no. ¿Sí? Estaban descontentos porque Dios no veían la mano de Dios, o porque veían mucha aflicción. Decían, bueno, ¿Dios no está con nosotros o qué? No, esa es la traducción más contemporánea. ¿Sí? ¿No está Dios con nosotros o qué? ¿Por qué nos está pasando esto? Concluir, hermanos, que Dios se ha ido simplemente porque estamos afligidos, porque estamos en prueba o aflicción, ¿sí? Es, según la Escritura, según lo que estamos viendo aquí, tentar a Dios. ¿Estamos tentando a Dios? Es una parte de esto. Entonces, es como el niño, hermanos, deberíamos de ser así como el niño, ¿no? Yo recuerdo cuando iban a dejar a este que les está hablando a la escuela, ¿sí? Los primeros días en la escuela eran un martirio para el que les está hablando, ¿verdad? O sea, recuerdo que la escuela ahí donde estaba tenía unas rejas gruesas, todavía las tiene, creo, está ahí en Salamanca, unas rejas gruesas donde solamente cabía la cabeza, ¿no? Cabía la cabeza y el cuerpo no. Entonces lo iban a dejar a uno y atrás de la reja se ponía ahí. ¿Qué hacía uno? Yo sé que ustedes han visto niños que parecen como medios berrinchudos, pero realmente están pidiéndole a la mamá o al papá que no se vaya, ¿no? Que no se aleje. Dice, no te vayas, no me dejes aquí, ¿no? Y extendía los brazos y tratando de alcanzarlos. Hermanos, de esa manera, ¿no? Porque era una gran aflicción estar ahí sin ellos. De esa manera nosotros deberíamos de estar, ¿no? O sea, cuando el niño está afligido porque su mamá lo va dejando, ¿sí? No se voltea y le corre para el otro lado. Se queda ahí tratando de alcanzarla, ¿no? Y gritándole para que regrese. A lo mejor es un ejemplo, bueno, no, a lo mejor es un ejemplo medio chafa, hermanos, pero corre llorando tras su mamá o su papá, ¿sí? Pero el alma descontenta, el corazón que está afligido, debería de seguir a Dios con un mayor fervor y debería de hincarse, ¿no? Frente a la reja de la aflicción y clamar para que regrese el rostro de su Dios, de su Salvador. Eso es lo que debería de hacer, ¿no? Un corazón afligido, no ir hacia el otro lado, no con murmuración, no tentando a Dios. Bueno, en segundo lugar, las excusas, ¿no? Que culpan a las circunstancias externas, ¿no? O sea, lo primero es que culpan, ¿sí? Las cosas que están dentro de nosotros, ¿no? Al pecado, negar que el descontento sea pecado, y ahora culpar las cosas que están fuera de nosotros, ¿sí? Es el segundo grupo de argumentos, ¿no? O sea, se traslada la responsabilidad de mi corazón amargado, traslada la responsabilidad a todo lo que sucede alrededor, ¿no? A las circunstancias o a la naturaleza misma de la aflicción o al momento o incluso a personas. Y es lo que comentábamos al principio, ¿no? Yo soporto la mano de Dios, pero no puedo soportar la injusticia de los hombres. O sea, soporto la disciplina de Dios y que Dios traiga aflicción a mi vida, pero la injusticia de los hombres no la puedo soportar, ¿no? O sea, hay un instrumento que usa Dios, ¿no? Él puede usar cualquier cosa, pero Él puede usar una persona injusta para traernos a nosotros a clamar a Él. Y nosotros no vemos eso. Puede traer una persona chismosa para sacar a la luz pecado nuestro, ¿no? Entonces, nos parece más difícil cuando es una persona sobrellevar, ¿no? la dificultad, que cuando la aflicción se nota que viene directamente de la mano de Dios. Pero cuando es alguien impío, nos da coraje, ¿no? No queremos que sea de esa manera, nos enardece nuestro corazón contra las personas, ¿sí? Entonces a esto, hermanos, primero debemos de decir que ningún hombre
Ningún hombre, ni ningún ángel, ni ningún demonio puede ir más allá de lo que Dios permite. ¿Sí? Podemos verlo nuevamente en el libro de Job, ¿verdad? O sea, a pesar de que fue Satanás, ¿no?, quien hizo todas estas cosas en contra de Job, ¿sí?, no fue más allá de lo que Dios le permitió. Entonces, es así. El que recibe daño injusto, hermanos, eso tenemos que tenerlo en mente para que nuestro corazón no se amargue, ¿no? Cuando alguien recibe un daño injusto, en la mayoría de las veces, sale mejor librado que quien lo comete. ¿Sí? O sea, nosotros pudiéramos recibir una injuria, pudiéramos recibir un daño de quien sea, ¿sí? Dios lo permitió, es una prueba que está ahí. Si es injusto, es un daño injusto, es una prueba de parte de Dios, ¿sí?, para usted. Entonces, usted va a salir bien librado de eso, aunque en el momento, ¿sí?, se parezca la mano de Dios dura contra usted, ¿sí?, o injusta, en realidad saldrá mejor librado y con una fe mayor, ¿no?, que quien lo comete. ¿Sí? Es mejor padecer un mal que hacer un mal. ¿Sí? Y cuando el apóstol Pablo nos dice, ¿no?, que no respondamos el mal con mal, sino al contrario, ¿no?, vence con el bien el mal, nos dice, ¿no? El remedio para este tipo de aflicciones, ahí está en la Escritura. ¿Qué debíamos de hacer? Hacer el bien a esta persona. Eso es algo humanamente imposible. Humanamente imposible. Pero, hermanos, el Espíritu de Dios que mora en usted le va a alentar a que lo pueda hacer. A que a la persona que le hace el mal, usted le pague con un bien, ¿no? Y además de salir bien librado, será recompensado de parte de Dios, ¿no? Y bueno, cuando los hombres nos tratan con dureza, ¿sí?, debemos de recordar, hermanos, que Dios siempre nos ha tratado con un trato justo, hemos recibido de Él un trato justo, ¿sí?, y bondadoso. Ahora, como creyentes, el trato justo, hermanos, de la paga del pecado lo ha recibido Cristo. Y como este pecado ha sido pagado, Dios nos trata con lo que necesitamos para que crezcamos. ¿Sí? Bueno, la siguiente excusa es, o sea, nunca yo me esperaba esto en la vida, ¿verdad? Nunca me esperaba esta aflicción, ¿sí? O mi aflicción que tengo ahorita es demasiado grande para soportarla, no la puedo soportar, ¿sí? Bueno, tenemos que ir a la Escritura, ¿no? Cuando vemos en Hechos 20, ¿sí?, al apóstol Pablo, ¿no?, hablando, 20, 22 y 23, dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, dice, sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿Sí? Y sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Pero dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y el apóstol no rehuyó a ir a donde le estaba mandando Dios, ¿verdad? No rehuyó ir. O sea, él sabía lo que le esperaba en cada ciudad a donde llegaba, ¿no? Pero no lo sabía porque fuera divino, sino porque el Espíritu Santo le notificaba: te tocan aflicciones en este lugar. Nosotros no sabemos qué es lo que venga en nuestras vidas, pero debemos de esperar aflicciones, hermanos. Debemos de esperar aflicciones, así la palabra nos lo dice. En todo lugar y en todo momento donde nosotros llegamos, estamos en contra del mundo.
y realmente quisiéramos caerle bien a todos. Nuestro ego dice, no hay un lugar donde se hable mal de mí, ¿no? Pero realmente cuando estás ejerciendo tu profesión de fe, vas a caer mal, porque tu sola presencia y tu actuar descubren el pecado de otros. Sí. Cuando estás en un trabajo en donde se acostumbra a robar, así se le llama al sustraer cosas que no son suyas, ¿no? Robar, aunque sea un lápiz. Sí. Todas estas cosas así, aunque sean pequeñas o grandes, ya saben, ¿no? Ahí viene aguafiestas. ¿Sí? Guarden todo, háganle como que aquí no pasó nada, porque ahí viene córranlo de aquí, no sáquenlo, quítenlo de este lugar. Entonces, eso es lo que sucede, hermanos. Trae aflicción, trae persecución, ¿sí? Trae oposición cuando un creyente ejerce verdaderamente su profesión de fe. Entonces, debemos de esperar aflicciones, así como el apóstol Pablo. Todo lo que venga bueno será ganancias, y lo que esperamos son aflicciones. Y eso no quiere decir, mira este cuate, ¿no? Estos bautistas siempre negativos, ¿sí? Siempre están esperando la muerte, siempre están esperando lo peor para sus vidas. Pero es una cosa diferente, hermanos, esperarlas porque andamos en el Espíritu y andamos justamente, que esperarlas con miedo como consecuencia del pecado, ¿no? Debemos de andar bien y esperar lo que el mundo nos puede dar. ¿Sí? En este mundo tendréis aflicción, dice. ¿Sí? Entonces andemos rectamente, hermanos. Es mejor por este corto tiempo, andar rectamente esperando las aflicciones, ¿no? Bueno, otra excusa, ¿no? de culpar las circunstancias externas puede ser que mi aflicción es mayor que la de los demás, ¿sí? O pensar, si al menos fuera otro tipo de prueba o de aflicción, ¿sí? O esta condición en la que estoy ahorita me hace inútil para lo que yo quisiera hacer. O sea, anhelar algo que no podemos hacer, ¿no? Por la condición en la que estamos. Pero generalmente, compararnos con otras personas, hermanos, para concluir que sufrimos más de lo justo, es el fruto del descontento mismo, no de la realidad. Pensamos que sufrimos más que otros, ¿sí? Si en verdad nuestro sufrimiento fuera mayor, y lo vemos de la manera que Dios quiere que veamos nuestro sufrimiento, lo único que es una oportunidad mayor para glorificar a Dios que otros. Aunque usted no lo crea, si está pasando por una aflicción o por una circunstancia difícil, hermanos, cuando otro creyente ve esto en usted, siente cierta, además de identificarse con usted, ¿sí? Siente cierta envidia, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Cuando ve cómo Dios está tratando con usted, y es causa de que nosotros, o cada uno de ustedes, hermano, se examina y dice, en este hermano Dios está actuando. Y yo siento como que en mi vida no hay aflicción. Eso es lo que nos enseña la palabra, que tendremos aflicción. ¿Por qué a mí no me ha afligido el Señor? Y a esperar con expectativa, ¿no? ¿Cuál será la aflicción que tiene preparada Dios para mí? A veces es una expectativa con temor, no debe de ser siempre así. Pero hemos comentado, no es un consuelo de tontos, hermanos,
el hecho de que unas personas sean afligidas más que otras puede ser por dos cosas, solamente, ¿no? O porque tiene un pecado muy duro de roer para él mismo, ¿sí? O porque Dios le está haciendo crecer mucho con una razón, lo está preparando para algo, ¿no? O sea, generalmente nos está preparando para el cielo, para el lugar en donde no habrá aflicciones, ¿sí? Para el lugar en donde tenemos que amarnos siempre, ¿sí? Pero nos está preparando, hermanos. Y pensar que nosotros sufrimos más que otros debería de llevarnos a darle una mayor gloria a Él. No es una oportunidad mayor para honrar más a Dios que otros en las aflicciones, en las enfermedades. No estoy diciendo que esté gozoso en el sentido de celebrar que tiene una enfermedad grave o que le pasó cierta circunstancia, ¿no? Porque es una prueba y no consecuencia del pecado. Pero en medio de esta aflicción, nuestro consuelo y gozo es que podemos glorificar a Dios y que los demás que están alrededor de nosotros glorifiquen a Dios por nuestra circunstancia. Y es así, hermanos, en la prueba que usted esté pasando, en la prueba que yo esté pasando, ¿sí? Los hermanos, estoy seguro de eso, los hermanos glorificarán a Dios en mi prueba. Por eso es importante la comunión entre los hermanos, para que podamos clamar a Dios unos por otros y adorarle por la prueba que pasa mi hermano y mi hermana. Entonces, finalmente, hermanos, hay quienes temen ser inútiles en un llamado humilde, ¿no? O sea, en algo que pareciera poco a los ojos humanos, ¿sí? Pero, hermanos, nosotros vemos también en la Escritura que los miembros de un cuerpo, dice que los menos dignos o los más indignos son vestidos con una mayor dignidad, ¿no? Desde aquí, desde la tierra, desde la iglesia. Es un mandamiento de parte de Dios, ¿sí? Que cuando nosotros vemos o nos ven, ¿no?, a los hermanos más débiles en ciertas circunstancias, ¿no?, o inmaduros, o que parecieran inútiles, Dios les ha vestido, ¿no?, con una mayor dignidad a estas personas, a los creyentes, ¿no?, a las verdaderas nuevas criaturas, ¿sí? El creyente más modesto también está unido al cuerpo de Cristo, está unido a Cristo espiritualmente, ¿sí? Entonces, Dios recompensa la fidelidad, hermanos, no el tamaño de lo que puede hacer tal o cual persona. Recordamos Mateo 25, esta frase que pega en el corazón cuando la escuchamos de esta manera de lo que estamos hablando, ¿no? Se dice, generalmente cuando escuchamos estos pasajes, pensamos en el que tiene más dones, ¿sí? En el que tiene más dones y, no, pues mira, fulano de tal, cómo predica, cómo Dios le ha bendecido, cómo ora, ¿no? Como los ángeles, cómo así. Pero hermanos, la frase es, bien, buen siervo y fiel, dice. En lo poco has sido fiel. En lo poco has sido fiel. ¿Sí? En lo mucho te pondré. Y esto habla además de las responsabilidades que tiene cada quien, ¿verdad? O sea, hermano, la responsabilidad de haber sido escogido de Dios y ahora puesto a caminar en su camino. O sea, Dios no iba a poner a caminar en sus caminos a alguien para que corra, ¿no?, por esa vereda si no tiene un pie.
Lo puso en un lugar específico para algo específico. ¿Sí? Por eso los dones en las iglesias son así, como el Espíritu de Dios quiere. Así lo repartió, como quiso. Pero eso no significa que uno sea más útil que otro o que uno sea inútil. No, hermanos, no es de esa manera. Todos son útiles, todos los miembros de un cuerpo son útiles y Dios lo puso ahí para algo. ¿Sí? Entonces, en último lugar, sobre la pérdida y la inestabilidad, hay quien se siente afligido e inútiles, hermanos, porque se ha perdido algo por lo que trabajó mucho tiempo, ¿no? Por lo que ha trabajado mucho tiempo. El Salmo 39:5 dice, he aquí, si quiere anotarlo, ¿no? Diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad o pura vanidad todo hombre que vive, ¿no? O sea, se va rápido, rápido. Y hermanos, todo hombre en su estado más estable es vanidad. ¿Sí? No quiere decir que sea inútil, sino que va a pasar rápido. Va a pasar rápido, ¿no? Tarde o temprano llegará el día en el que Dios le probará. Toda la fe tiene que ser probada, ¿sí? Una estabilidad terrenal nunca puede sostener un alma. Aunque usted tenga 2 casas, 3 carros y todas las cosas que parecieran un buen trabajo con donde gane más que todos los demás, nunca estas cosas podrán sostener el alma. El único que sostiene el alma es Cristo. ¿Sí? Por eso Dios muchas veces prefiere mantenernos en dependencia de Él. Es su voluntad. Eso es lo que ha querido. No es conformismo de parte de un creyente, hermanos. Es contentamiento con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? Y ahí estamos, ¿no? Neciamente queriendo ganar más dinero, queriendo comprar la lotería, queriendo hacer muchas cosas, hermanos, así, neciamente, neciamente. Porque si Dios lo quiere rico, no va a usar la lotería para hacerlo rico. Un juego de azar, ¿no es así? Que Él ha dicho que no debes de usarlo. Hermanos, podemos a veces ya como creyentes voltear para atrás y decir, bueno, es que antes vivía mejor. ¿Sí? Antes estaba mejor, estaba más sano, tenía una mejor estabilidad. La pregunta sería antes de que murmuremos, ¿no? O sea, ¿acaso Dios nos ha hecho mal ahora por haber sido bueno antes con nosotros? ¿Más bueno en cuanto a las cosas materiales? Nosotros, al contrario, debemos de pensar en esto, hermanos. La prosperidad que ya pasó debió habernos entrenado, ¿sí? Debió habernos preparado, ¿sí? No ablandado. Y eso es lo que sucede hoy en día. Sucede que cuando estamos en holgura, estamos flojos. Cuando estamos en holgura, dejamos de orar. Cuando estamos en holgura, dejamos a Dios de lado y nos enfocamos en nuestra comodidad, a disfrutarla ahorita, ¿no? Porque mañana, quién sabe si la tengamos. Quién sabe qué Dios quiera mañana de nosotros. Pero es al contrario, hermanos. A aquel que le ha sido dada una estabilidad terrenal debería de prepararse más. Si tiene más tiempo para estudiar, si tiene más tiempo para obrar en la obra de Dios, para trabajar en ella.
para prepararse, ¿no? Para el tiempo que vendrá. Sin embargo, cuando estamos en comodidad, a veces parecemos autosuficientes. Dejamos de depender o pensar que no estamos dependiendo de Dios. Y deberíamos de preguntarnos, ¿no? Esto. ¿Dios nos habrá hecho mal por habernos quitado estas cosas? ¿O nos habrá hecho bien porque tales cosas nos hacían daño? Entonces, como hemos visto hasta ahorita, hermanos, todas las excusas de un corazón murmurador y cualquier otra que pudiera usted pensar o que pudiera usted estar pasando, son excusas puestas en contra de Dios. Son en contra de Dios. ¿Sí? Y pudiéramos pensar, es que yo no lo demuestro con mis palabras, ¿no? Lo guardo aquí en el corazón, pero no es lo mismo reprimir un sentimiento que entregar a Dios y a su voluntad nuestras vidas. ¿Sí? El corazón amargado reprime sus sentimientos. ¿Sí? Pero déjeme decirle que ese reprimir ese sentimiento lo está convirtiendo en una bomba. Porque no es un pecado entregado a Dios, arrepentido de Él, sino es más bien callado, ¿no? Callado. Si no manifestamos el descontento en voz alta, lo estás guardando en el corazón. Más bien, lo que deberíamos de pensar, hermanos, es que un pecado no arrepentido es un pecado que Dios no perdona, ¿no? Si estamos conscientes del pecado y lo guardamos, ¿estás consciente de un pecado y lo guardas? ¿Acaso no estás pensando que ese pecado, igual que todos los demás, merece una eternidad en el infierno? Deberíamos de tener mucho cuidado, ¿no? con estos pecados guardados, ¿no? Y no es lo mismo, en el caso de un creyente, hermanos, luchar amargamente que luchar en debilidad. ¿Sí? Puedes estar haciendo todas las cosas de una manera que no glorifica a Dios, ¿no? Con un corazón amargado, porque las cosas no salen como quieres, porque no se hizo como tú pensabas, o que no salieron las cosas como tú pensabas. ¿Sí? Y estar haciendo las cosas de una manera enojada o de una manera amargada. Hermanos, el pensamiento de Dios, que es totalmente santo, ¿no? Es que tu obra no vale nada. Todo lo que hagas así no glorifica a Dios. Como las ofrendas, por ejemplo, ¿no? ¿No dice la Escritura que un corazón alegre es en el que se agrada Dios, no en las ofrendas? El que da alegremente, pero el que detiene su mano, mejor que no dé. Dios no necesita su dinero. Sí, Dios se provee para su iglesia. Sí, es un mandamiento, pero si usted lo hace de una manera amarga, a usted no le va a servir de nada. No está realmente siendo dadivoso. ¿Sí? No está realmente entregando su vida a Dios. Entonces, este descontento hosco que se guarda en el corazón, tarde o temprano, estalla, ¿no? Si no se mortifica desde la raíz, es pecado. Entonces, a manera de aplicación, hermanos, porque vamos a empezar a ver en las siguientes ocasiones lo que la murmuración causa en la vida del creyente, ¿sí? Y otro tipo de murmuraciones, ¿no? Porque ya vimos específicamente que esta murmuración es contra Dios,
pero después veremos el tipo de murmuración que causa destrucción en las iglesias, ¿no? También en su debido momento lo vamos a ver. Entonces, a manera de aplicación, hermanos, debemos de examinar, ¿no?, si la sensibilidad ante la aflicción nos ha robado la capacidad de ver las misericordias que todavía tenemos de parte de Dios. ¿Sí? Si nuestra aflicción nos quita la visión de la gracia de Cristo. ¿Sí? Es una comparación verdadera, ¿no? O sea, ¿qué te ha afligido que te pueda robar la felicidad que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que no tienes si tienes la salvación? En segundo lugar, debemos preguntarnos con honestidad delante de Dios, ¿qué es lo que más deseamos en nuestras vidas? ¿Eliminar el pecado para que realmente suceda en nosotros lo que oramos? Que decimos, Señor, quiero parecerme más a tu Hijo. A lo mejor nos hacen falta aflicciones para parecernos más a Cristo. Sería cuestión de revisar el Evangelio, de que abra su Biblia y empiece a revisar el Evangelio, ¿sí?, y empiece a ver cuánta holgura terrenal tuvo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, cuánta comodidad. Entonces, lo que más deseo es eliminar el pecado o eliminar mi incomodidad, ¿no? Y esto debemos de pensarlo para nuestras oraciones personales, ¿sí? Ahora, si sentimos que Dios se ha apartado de nuestras vidas, hermanos, si sentimos que Dios ha escondido su rostro como suele hacer en algún momento en nuestra vida, no que se vaya totalmente y definitivamente, ¿no?, pero que esconda su rostro, que sintamos que oramos y que no nos escucha. Al contrario, en lugar de murmurar, deberíamos de buscar su rostro con mayor diligencia y con mayor fervor en nuestras oraciones, ¿sí?, en la palabra de Dios, en la congregación de los santos, en la iglesia, y confiar en que su pacto y la obra que Cristo ha hecho por usted no depende de lo que usted sienta. Eso es maravilloso, porque llegamos a tener aflicciones que a veces siento, híjole, Señor, si soy creyente, y dudamos, ¿sí? Pero no depende, hermanos, no depende de lo que usted sienta, depende de la gracia de Dios. Una de las cosas que va a suceder cuando es creyente es que Dios va a levantarlo en algún momento, hermano. Si está usted afligido y pensando en los pecados, en su sentir, en algún momento Dios levantará su mirada, ¿no?, y le volverá a hacer sentir el gozo de la salvación. Clamemos a Él. Cuando vemos que Dios se aleja, hermanos, clamemos a Él. Como conclusión a esta mañana, tarde ya, ¿sí?, recordamos entonces que vimos ahorita, ¿no?, 10 excusas, 3 familias diferentes de excusas, pero el diagnóstico es el mismo, ¿no? Un corazón inconforme siempre encuentra razones para no someterse a Dios. Un corazón inconforme siempre encuentra razones para no someterse, ¿sí?, porque el problema nunca ha sido en el fondo la circunstancia, sino el corazón de la persona. Y aquí la buena noticia, hermanos, es que Dios no nos deja solos, ¿no?, frente a este grande mal que nos acontece.
¿sí? Porque Cristo mismo aprendió de la obediencia por lo que padeció. Entonces, si está padeciendo aflicción, puede verlo usted ahí en Hebreos 5, ¿no? 5:8 específicamente. Él obra por sus escogidos, obra con su espíritu, ¿sí? La gracia que ninguna excusa de estas puede vencer. Si usted es creyente, será redargüido y será convencido de su pecado. Puede estar seguro de eso. Pero si al escuchar esta palabra, a lo mejor usted no tiene una aflicción muy grande, sepa que el día que venga, usted debe estar preparado, ¿no? Tomar el tiempo de holgura para prepararse, no para echarse en la hamaca. Dios en su gracia que está dentro de usted, su espíritu, le llevará a las aflicciones. Es cuestión de tiempo, hermanos, nada más. Tenemos que ser probados, ¿no? Que el Señor nos ayude, hermanos, en esta semana y en todo nuestro caminar en esta vida, a llevar cada excusa, a llevar nuestro corazón, en caso de que esté cayendo en un corazón amargo, enojado, ¿sí? Llevar nuestras excusas una por una delante de la palabra de Dios. Todas esas excusas son vencidas aquí, hermanos. Y usted será convencido de que solamente es excusa. ¿Sí? Y será convencido de que Dios es bueno. ¿Sí? Y que Dios ha puesto esa prueba con una razón sublime, ¿no? Prepararnos para estar con Él en la eternidad. Prepararnos para poder amar más. Sí a nuestra esposa, sí a nuestros hijos, pero sí a la iglesia. ¿Sí? Algunos hermanos han analizado este asunto del matrimonio, ¿verdad? O sea, el matrimonio viene a ser el gimnasio de Dios, ¿no? Para aprender a amar a alguien que escogemos. Usted escogió a su esposa. El matrimonio es para que aprenda a amarla. ¿Sí? Escogió a su esposo. El matrimonio es para que aprenda a amarlo. Y luego vienen los hijos. Y de parte de Dios, los hijos, hermanos, son para que nosotros aprendamos a amar a alguien que no escogimos. ¿Sí? Que desde chiquitos con su pequeño ego quieren todo para ellos. ¿Sí? Y que nos empiezan a enseñar, ¿sí?, la autonegación, a que yo quiero dormir desde las 10, pero el pequeño ego de ese niño dice, no vas a dormir hoy, ¿no? Hasta mañana un ratito, si me da la gana. ¿Sí? Que nos enseñemos a autonegarnos y, hermanos, esto también nos enseña, ¿sí?, a que la iglesia es el gimnasio de Dios para aprender a amar a personas como nosotros. ¿Sí? Negarnos a nosotros mismos. Muchas de nuestras aflicciones vienen por causa de la iglesia o por causa de hermanos en la iglesia. Tenemos que entender que es para que aprendamos a amar de una mejor manera. Y para todos aquellos que nunca han entendido esto, que nunca han querido ver estas cosas desde la perspectiva, ¿no?, de que todas las cosas vienen de Dios, realmente ni siquiera has considerado la providencia de Dios. Probablemente nunca has considerado siquiera que Cristo sufrió por ti y que estaba planeado. El sufrimiento de Cristo estaba planeado por ti, por aquel que llega a creer en Él. Pero la invitación es abierta a que ese sufrimiento que Cristo sufrió en la cruz
por el pecado de los suyos. Si tú no estás en Él, un día lo vas a tener que pagar. Entonces, que Dios te ayude, ¿no?, a venir delante de Dios, a dejar tus pecados y tus aflicciones y a rogarle que todas ellas hayan sido pagadas por Él. ¿No? Que te convenza que realmente mereces ese castigo que Él sufrió. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Continuaremos la semana que viene. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana que nos has permitido ver este tema, Señor, tan profundo, tan real en nuestras vidas. Queremos pedirte, Padre, que nos ayudes realmente a llevar las excusas que tenemos, Señor, para proteger nuestro pecado que guardamos en el corazón a los pies de Cristo. Que nos ayude, Señor, a examinarlos con la palabra de Dios, con tu palabra, y a callar delante de ti, no de mala gana, sino a callar con la fe de quien sabe que su Padre nunca se equivoca en las cosas que permite. Que esto sea para nosotros una realidad en cada paso que demos en esta vida. Te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.
palabras y razones que ante ti yo pronuncié. Ahora sé que tú eres Dios, que tú quitas y que das, que tú lo puedes hacer, porque eso es lo mejor. Me arrepiento de verdad, ya no volveré a hablar, pues hablaba cosas que no comprendía. Hoy le oro a mi Señor, porque ya puedo entender, porque en su dulce calma me pregunta, ¿dónde estabas tú cuando te hice yo? Si tienes inteligencia, hazlo. Sabes, diste tú al caballo la fuerza, por ti vuela el gavilán. Has entrado tú a las fuentes a escudriñar el mar. Diste tú hermosas alas al pavo real, tierra el búfalo servirte por ser tu alma.